Assalamu alaikum águilas, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, les extraño muchísimo. Entonces amigos, feliz año nuevo para todos ustedes. Espero que este año traiga más felicidades, prosperidad, salud y todas las cosas buenas. Amor, paz, todo para todos ustedes. Y más realizaciones también. Que Dios les bendiga a todos. Muchos de ustedes me han recomendado de reaccionar a una canción que personalmente me gusta mucho. Esta canción se llama Identidad, de jóvenes, de un grupo de jóvenes que se llaman Mexor. Es un tipo de música que se llama, yo pienso, el rap mexicano. Me gusta mucho este tipo de música, las letras también, todo es así. Bueno, entonces vamos a reaccionar a este video, esta canción que es aquí del canal que se llama Mexor y este video se llama Identidad. Entonces suscriben a este canal de Mexor y porque merecen el apoyo de todos los mexicanos patriotas y también los latinos y marroquíes también, ¿por qué no? Sí, entonces vamos a reaccionar a este video. Entonces vamos a reaccionar a esta canción en vivo, ahora mismo. ¿De dónde venimos? Esa es la cuestión, la historia nos dice Sin equivocación que somos un pueblo. somos la unión de grandes culturas. Somos la fusión, descendientes de aztecas, purépechas, mayas, también de europeos, africanos, no hay falla. Tan diferentes, iguales a la vez, compartiendo un territorio y muchas cosas si lo ves. Tenemos cultura, comida y folclore, Resultado de una mezcla multicultural, con alma nativa, sabor español. agregando nuestra esencia muy particular. 32 estados, Y una capital, 68 lenguas. banda principal, miles de colores. Y olores tenemos, una bendición. A Dios se lo debemos. El miles de dioses creen en el pasado. Después de la conquista, ya como resultado, Llegó la religión, impuesta desde antaño, dejándonos verdades, pero al fin es un engaño. almas confundidas por las religiones, Dejando que los hombres engañen sus corazones. brujería, santerismo, más superstición. Ignorando el libro de la vida y de la salvación. Primero la familia en la educación, con índices altos en la disfunción. El clero limita la información, cegando mi pueblo con su aberración. La historia la escriben los vencedores, los libros de texto, gobiernos traidores. Nos adoctrinaron con televisión, nos quieren ignorantes sin educación. Debemos saber que solo es de querer. Buscando la verdad es como vamos a poder. No puedes creer lo que se puede ver. Estando de este lado viendo otro amanecer. Tenemos virtudes, tenemos defectos, sueños, metas, miles de proyectos, intentando ir por el camino recto. Amor a la patria, prójimo, respeto. Tenemos una identidad, orgullo, historia multicultural. Indios, una fe, una sola verdad. Viva México, Dios, patria y libertad. No te hagas valer por color de piel ni por el poder. Debes de saber ver que el signo de peso no hace una persona. Por favor razona, así no funciona, pero reflexiona. La desigualdad de México se proscriba, como dijo Morelos, que la patria se prohíba. Racismo, racismo, discriminación, cáncer que afecta a toda mi nación. De mi nación tengo una verdad, tiene sentimiento de inferioridad. Hicieron creernos que valemos menos que un extranjero, ponernos un freno Al potencial que llevamos interno, quieren llevarnos, a paso muy lento, menospreciando. nuestro intelecto. Hemos demostrado Tenemos talento. Si recordarás más la Biblia y sabrás, no te sientes mucho menos porque vales mucho más. Mirarás y harás más por los demás, porque amando a nuestros prójimos que cambie lo demás. Que nos ganamos si somos potencia, si gozamos de cultura y herencia. Mientras abunda la indiferencia, viemos de chip, somos la resistencia. Estamos a tiempo, el momento es ahora. Hacer lo correcto y lo justo valora. Respeto al derecho a que es la paz, más que por ti mismo, ve por los demás. Porque la corriente es fuerte, llega de repente conduciendo gente más que tú es potente. Fuerza insuficiente y atrapa tu mente. Lamentablemente si el omnipotente no tiene presente. Debemos saber que solo es de querer. Buscando la verdad es como vamos a poder. No puedes creer lo que se puede ver. Estando de este lado viendo otro amanecer. Tenemos virtudes, tenemos defectos, sueños, metas, miles de proyectos, intentando ir por el camino recto. Amor a la patria, prójimo, respeto. Tenemos una identidad, orgullo, historia multicultural. Indios, una fe, una sola verdad. Viva México, Dios, patria y libertad. Así es, la canción es
muy significativa. La canción es muy significativa, muy interesante. Las letras que hablan de la diversidad de México, México multicultural, México que tiene muchas culturas, que recibe otras culturas, con la conquista y antes también de la conquista, y que tiene mucha gente. Cada región tiene gente con costumbres típicos, cultura típica, pero todo esto se encuadra en la cultura mexicana. ¿Sí? Entonces México tiene personas africanas, de origen de África, que ahora están mexicanos, africanos que casa con una mujer mexicana o hombre mexicano que casa con una africana, ¿sí? Y son ahora mexicanos, ¿no? Que entiende, que comprende de la canción, es una canción que tiene más mensajes para las personas como yo que escucho ahora la canción. Una de las mensajes es de tener principios, y de guardar y conservar nuestros principios. Nuestros principios. Primero la educación, primero el orgullo de hacer parte de esta nación, de Estados Unidos de México, y también de tener orgullo de todas estas culturas y de nuestro histórico multicultural que tenemos, y también de decir al racismo stop, ¿ok? Stop. De no tener racismo en nuestra sociedad, en nuestra tierra, porque el racismo no es cosa mexicana. Yo cuando fui a México, mi estadía en México, nunca vi el racismo. Los mexicanos son muy gente buena, siempre con el sorriso y prontos para ayudarte y muchas cosas. Entonces, pero existe el racismo, como en esta canción. Cuando hablaron en esta canción del racismo, esto quiere decir que existe el racismo, y no solo en México, existe en todos los otros países, en Europa, Estados Unidos de América, en Sur de América, en Asia, en África, toda la gente sufre del racismo. Pero tengo un mensaje para todos los mexicanos y mexicanas, que todos nosotros somos uno, somos como mi profesor siempre dice para mí, somos Homo sapiens, somos Homo sapiens, todos nosotros somos Homo sapiens, y también somos, como yo digo, y también los marroquíes dicen, somos hijos de 9 meses, somos uno. Tener pele negra o tiene pele blanca, así, somos uno, hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán. Entonces, este racismo y clasicismo no sirve para nada. Yeah. Tenemos todos los mismos derechos. Entonces, lo mensaje que yo digo para todos ustedes es: tenemos de aceptar el otro. Y las personas que sufren del racismo en México, en cualquier parte del mundo, no sé, por causa de no sé cómo decir esto, de su identidad, no sé por qué sufre del racismo. Tal vez la sociedad no le acepta, porque el indígena o el africano o el musulmán o el
cristiano, no sé, cristiano, no sé cómo decir esto en español. Tal vez la sociedad no le acepta por algunas razones, pero él tiene de ser orgulloso, de ser orgulloso y de conservar y mostrar su identidad. Sí. Tenemos de aceptar el otro. Una vez escuché en México que las personas indígenas que hasta hoy conservan su identidad, sus lenguas, nativas. Estas personas no pueden hablar en su idioma original, nativa, náhuatl o cualquier otra idioma, lengua. No pueden hablar en las grandes ciudades o en frente de un extranjero o alguno fuera de su aldea, alguno que no habla su idioma original. Porque cuando hablan, el otro, no sé, no acepta esto, desvalorizarlos. Pero yo digo para estas personas, tienen de hablar en su idioma y también en español cuando es necesario. Cuando es necesario, habla en español. Cuando no es necesario, habla en su idioma original, nativa, náhuatl. Porque cuando no habla con su idioma, te va a perder tu identidad. Esto solo un ejemplo de muchos ejemplos. Muchos ejemplos de clasismo, racismo que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, esto también viene de la educación. Entonces, quien tiene hijos, tiene de educar a sus hijos con principios sobre todo, principios de aceptar el otro. Y del otro fuera de nuestro país y también de nuestro mismo país, porque en nuestro mismo país tenemos gente con otras culturas. Personas que viven en Ciudad de México tienen cultura, tienen un estilo de vida. Personas que viven en Chiapas también tienen otro estilo de vida, tienen otro tipo de vestimenta, vestimenta típica de México, no sé. Entonces no hay diferencia entre estas personas todas. Tenemos solamente de conocer el otro y aceptar el otro y tener tener la unión, como esta palabra que escuché en esta canción, la unión. La unión es muy importante. Entonces, espero que gusten este video. Si les gusta, no olviden de suscribir en este canal y dejar un like, y también un comentario si tienen una experiencia del racismo en México o fuera de México o en otro país. Cómo combatir el racismo y cómo conservar nuestra identidad. Todos nosotros, sin identidad, somos nada. Entonces, hasta luego, amigos.